Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Nuestro mensaje se va a titular Escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre, bendito es tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Que su Espíritu Santo, que su favor, que su misericordia sea sobre mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien. Escudriñando o escudriñar las Escrituras, es importante, hermano y hermana, estudiar la palabra de Dios. Es importante dedicarle tiempo a la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué razón es importante? En primer lugar, para que nuestra fe se fortalezca, para que cada día nosotros tengamos una fe firme en Dios. Y también es importante escudriñar las Sagradas Escrituras, porque van a llegar los tiempos difíciles, van a llegar los momentos complicados. ¿Y quién nos va a ayudar sino la palabra de Dios? ¿Y quién nos va a fortalecer en esos momentos difíciles sino la palabra de Dios? Y Cristo nos dice en el libro de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo hizo muchos milagros cuando estuvo aquí en la tierra. Y entonces, ¿de qué testimonio habla la Biblia acerca de Cristo? De los testimonios de sanidad, de los testimonios de liberación, de los testimonios que Él obra a favor de todo aquel que le cree. ¿Cuántas personas en el pasado, cuando Cristo vino a desarrollar su ministerio, cuántas personas estaban pasando momentos difíciles, momentos duros, momentos complicados, y se acercaron a Jesús, se acercaron a Él y encontraron paz, encontraron libertad? ¿Se imagina usted? A ver, recordemos una escena del pasado. Dice que había en la región de los Gadarenos un hombre endemoniado que tenía una legión de demonios. ¿Se imagina usted la vida que llevaba este pobre hombre? Una vida de tormento, una vida de desolación. ¿Cuánto tiempo llevaba? No lo sabemos. Pero Cristo llega a ese lugar y liberta a este hombre, y quedó libertado por el poder de Cristo. Esos son los testimonios que dice Juan y que dice Cristo en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque son las que dan testimonio de mí. Podremos estar atravesando el momento más difícil, el momento más complicado, el momento más peligroso de nuestra vida, pero si nosotros aprendemos a confiar en Él, aprendemos a depender de Él, no importa aunque estemos atravesando el valle tenebroso, Él nos puede ayudar. Cuán importante es escudriñar las Sagradas Escrituras. Cuán importante es leer la palabra de Dios para que nosotros seamos los beneficiados. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro dice: ustedes tienen la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero que Dios me hable, si yo quiero que Dios ministre en mi corazón, qué mejor manera de ir a la palabra. Qué mejor manera de estudiar las Sagradas Escrituras, porque sin duda alguna Dios nos hablará a través de su palabra. Y dice Pedro: tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en estar atentos a ella, y que la palabra de Dios penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Que la palabra de Dios entre a lo más profundo de nuestra alma y pueda hacer el milagro que nosotros necesitamos. ¿Vamos a pasar momentos duros? Por supuesto que sí. ¿Vamos a pasar momentos complicados? Claro que sí. Pero la palabra de Dios es nuestra fortaleza. La palabra de Dios es nuestra ayuda. ¿Quién estará con nosotros en los momentos más difíciles? Sino Dios. Pero si no escudriñamos la palabra, pero si no leemos las Sagradas Escrituras, entonces, ¿qué va a haber en nuestro corazón? Por eso, cuando llegan los momentos difíciles, entramos en pánico, entramos en un estado de desesperación, entramos en un estado de ansiedad, de suma preocupación. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios en nuestro corazón. Porque no hay palabra de Dios en nuestra alma. Y entonces nos preocupamos, escuchamos una mala noticia, nos llega una información quizá no la que estamos esperando. Y si no tenemos palabra de Dios, y si no hay consistencia de nuestra firme convicción en Dios, allí es cuando entra la desesperación, cuando entra la ansiedad. Pero si hay palabra de Dios en nuestro corazón, pero si hay palabra de Dios en nuestro espíritu, entonces guardaremos la calma, respiraremos profundo y diremos: Señor, tú estás conmigo. Si has permitido que llegue una circunstancia difícil, si has permitido que llegue un momento duro a mi vida, tú lo sabrás por qué, pero no me dejarás morir en esta circunstancia. Me encanta siempre mencionar la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Dios permitió que ellos ingresaran al horno de fuego. Posiblemente Dios va a permitir que usted y yo ingresemos al horno de fuego. Posiblemente Dios permita que crucemos el valle tenebroso. Pero si tenemos convicción y tenemos seguridad en la palabra de Dios, no nos quemaremos en el horno de fuego. No moriremos en el valle tenebroso. Pero eso va a suceder cuando tú y yo tengamos palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso es importante escudriñar las Sagradas Escrituras. Es importante leer la palabra de Dios, y Cristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, y que es la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10, los hermanos de ese lugar tenían una cualidad muy interesante y que nosotros la deberíamos de tener. ¿Cuál era la cualidad de estos hermanos? Que todo lo que escuchaban, dice que iban a la palabra y revisaban. Va a predicar Diego, muy bien. Todo lo que Diego va a predicar el día de hoy, vamos a revisarlo si está en la palabra. Si está en la Biblia, amén. Y si no está en la Biblia, lo desechamos. Hechos capítulo 17, versículo 10 dice: inmediatamente
Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos de Berea tenían esta cualidad muy interesante. Dice que les gustaba escudriñar cada día las Escrituras. Y compararon lo que Pablo y Silas predicaban, lo compararon. Si realmente está en la Biblia, está en la palabra de Dios, la recibimos. Nosotros también debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras todos los días. No hasta cuando tenga un privilegio. Me toca la lectura bíblica, bueno, voy a buscar. Y todo el mundo lee los salmos. Allí me doy cuenta que a última hora preparan su lectura bíblica. Porque no solo los salmos. Hay Hebreos, hay Santiago, hay Gálatas, hay Filipenses, hay Esdras, hay Daniel, hay Joel, hay Deuteronomio. Pero todo el mundo salmo. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Y bueno, Salmo 91, 92. O cuando tienen privilegio, escudriñemos las Sagradas Escrituras. Leamos la palabra de Dios y nosotros somos los beneficiados. Y nosotros recibimos la recompensa si leemos la palabra de Dios. Dice la Biblia que los de Berea escudriñaban cada día las Escrituras. ¿Por qué muchos se alejan de Dios? Miles de cristianos en la actualidad se han alejado de Dios. ¿Por qué? Porque no leen las Sagradas Escrituras. Y cuando llegan los momentos difíciles, y cuando llegan los ataques del diablo, y cuando llegan las pruebas a la vida, y si no estamos consistentes en la palabra de Dios, fácilmente nos vamos a alejar. Estábamos platicando con mi papá el día de ayer. Estábamos conversando con él y estábamos hablando de algunas personas, y él me decía, cuando nosotros comenzamos la Iglesia Príncipe de Paz, tal persona tenía don de lenguas, tal persona tenía don de revelación, pero el día de hoy está alejado de Dios. ¿Y por qué se alejó de Dios? Porque no soportó, tuvo una prueba, se murió su esposa, no resistió la prueba y se alejó de Dios. Otra persona de la misma forma servía a Dios, tenía privilegio en la iglesia, eran los principales de la iglesia, pero se alejaron de Dios. ¿Por qué? Porque llegan las luchas, llegan las pruebas. Pero si nosotros escudriñamos las Escrituras, la palabra de Dios me habla que vamos a tener momentos difíciles. La palabra de Dios me dice que voy a cruzar el valle tenebroso. La palabra me enseña que usted y yo vamos a pasar momentos duros. Vayamos a la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 32 dice: He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? ¿Alguna vez usted ha dicho, parece que los hermanos se olvidaron de mí? Incluso mi propia familia creo que me ha dado la espalda. Jesucristo, Él experimentó la soledad. Jesucristo experimentó el abandono. Él quedó completamente solo cuando lo crucificaron en la cruz. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Santiago? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaban todos? Se alejaron, lo dejaron solo, y por eso dice él: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Humanamente hablando, Cristo quedó solo. Y entonces, cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, somos conscientes
que va a llegar un momento en la vida, va a llegar una circunstancia en que nos vamos a sentir solos, donde vas a sentir que todo mundo te dio la espalda, que todo mundo te ha dejado. Pero si estás consistente en la palabra de Dios, por ningún motivo te vas a alejar de Dios. Por ningún motivo tu fe va a decaer. Por ningún motivo tu amor hacia Dios cambiará. Siempre le amarás, aún en la enfermedad, aún en la escasez, aún en la lucha, aún en la circunstancia. Vas a amar a Dios, le vas a servir porque estás consistente en la palabra y eres consciente de que va a llegar un momento duro. Y dice, en el mundo tendréis aflicción. Muchos cristianos se alejan de Dios porque cuando llega la aflicción, cuando llega la lucha, cuando llega la prueba y dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Si estoy haciendo tu voluntad, si te estoy sirviendo, si yo siento que estoy trabajando en tu obra, ¿por qué a mí? Servir a Dios, amar a Dios, hacer la voluntad de Dios no es garantía de que no llegue lucha a tu vida. No es garantía de que no llegue enfermedad a tu vida. Muchos cristianos piensan, porque son fieles a Dios, porque aman a Dios, porque le están sirviendo, no van a encontrar enfermedad, no van a encontrar fracaso, no van a encontrar dificultades. No, a veces más nos llueve, a veces más llega. Pero si somos consistentes en la palabra, y dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Entonces cuando llega una aflicción, cuando llega un momento difícil, soy consciente de que eso iba a pasar. Soy consciente de que eso iba a llegar, pero eso va a suceder cuando yo escudriño las Escrituras. Eso va a suceder cuando yo soy consistente en la palabra de Dios y venga lo que venga, pase lo que pase, nada ni nadie me hará alejar de Dios. Nada ni nadie hará cambiar mi amor hacia Dios. Nada ni nadie hará cambiar mi servicio a Dios. Todo lo contrario, entre más lucha, entre más prueba, más le sirvo a Dios. Entre más ataque, entre más embate del adversario, más busco a Dios, más sirvo a Dios. Le voy a demostrar al diablo que no importa lo que haya llegado a mi vida, yo le sirvo a Dios, yo le amo a Dios, yo le alabo a Él, yo le exalto, le glorifico, le adoro, le bendigo. No importa lo que el diablo traiga. Pero cuando nosotros no somos consistentes en la palabra de Dios, llega la lucha y nos alejamos de Dios. Llega la prueba, ¿y yo por qué voy a adorar a Dios? ¿Y yo por qué le voy a cantar si todo lo que está pasando conmigo? Si todo lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿por qué yo voy a alabar a Dios? Así nos expresamos cuando no somos consistentes en la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, cuando yo leo la Biblia, cuando escudriño las Sagradas Escrituras, soy consciente que van a llegar aflicciones. Y me está diciendo la palabra de Dios, aunque ahora dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esa es la respuesta, el por qué el cristiano tiene tanta lucha, por qué el cristiano llega a tanta circunstancia difícil a su vida. Y cuando volteamos al mundo, al parecer, aquel que no hace la voluntad de Dios, aquel que no sirve a Dios, al parecer le va bien. Al parecer las cosas marchan de maravilla. Y entonces el cristiano que no conoce la Biblia dice, bueno, parece que es mejor no servir a Dios. Parece que es mejor estar apartado de Dios. Como dijo alguien en una ocasión, parece que es mejor pecar, dice. Al parecer a los que pecan les va mejor, les va bien.
Al parecer, los que hacen el daño les va de maravilla. Parece que pecar es mejor, que guardarse para Dios, que hacer la voluntad de Dios. Eso sucede cuando no somos consistentes en la palabra. Pero cuando yo conozco la palabra, cuando yo escudriño las Sagradas Escrituras, soy consciente y me está diciendo que si es necesario, seremos afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe va a ser probado. Si de verdad amas a Dios, si de verdad dices amar a Dios, creer en Él, tu fe, no lo digo yo, lo dice la Biblia, tu fe va a ser sometida a prueba. Pero cuando conocemos la Biblia, cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, somos conscientes de que eso va a pasar, porque dice, nuestra fe va a ser sometida a prueba. Ahora la pregunta es, ¿pasaremos nosotros la prueba? ¿Pasaremos nosotros esa evaluación que Dios va a hacer a través de nuestra fe? Y si no somos consistentes en la palabra, y si no escudriñamos las Sagradas Escrituras, esa es la razón, el por qué muchos cristianos se alejan de Dios. Muchos cristianos ya no quieren saber nada de Dios. Muchos que tenían ministerio, que saben predicar, que saben cantar, que saben dirigir un servicio, que saben hacer la obra de Dios, se han alejado porque llegaron las luchas, porque la fe se sometió a prueba y no pasaron. Pero dice la Biblia que nosotros, si es necesario, seremos afligidos en diversas pruebas. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Me decía una persona, Diego, parece que el diablo me quiere matar. Claro que te quiere matar. ¿Por qué dices eso? Bueno, se nota que no lees la Biblia, le digo. ¿Que no has leído Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Claro que el diablo te quiere matar. Claro que el diablo te quiere quitar la vida. El hecho de que sigues con vida es por la misericordia de Dios. El hecho de que sigues con vida es por la gracia de Dios, porque Dios todavía no se lo ha permitido a Satanás. Entonces dice la Biblia que el ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero aquí viene la buena noticia. El diablo me quiere matar, el diablo me quiere destruir, el diablo me quiere deshacer, me quiere aniquilar, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tengo vida en abundancia. Tengo vida en abundancia. Y como dice el Salmo, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Yo le decía a una persona, yo te puedo asegurar que tú te vas a morir primero que yo. Le dije, te digo, porque yo no moriré, le digo. Viviré porque tengo palabra de Dios en mi corazón, palabra de Dios en mi espíritu, palabra de Dios en mi alma. Y la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios puede generar vida en nosotros. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando tu vida está peligrando, cuando tu vida está en un momento difícil, declara la palabra y di: yo viviré. Dios me va a dar vida y vida en abundancia. Hay poder, pero eso sucede cuando escudriñamos las Escrituras. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Devorar, no solo asustar. El diablo te quiere devorar, te quiere exterminar. Estaba yo viendo un documental del pueblo de Israel, la guerra de los 6 días. Les recomiendo ver ese documental, porque el pueblo de Israel representa al pueblo de Dios.
Y el diablo siempre ha querido destruir el pueblo de Dios. Se juntaron 12 naciones, fuertes 12 naciones. Vamos a exterminar a los pobres judíos. Hicieron un convenio. Te unís, me uno. Te unís, me uno. Te unís, me uno. Muy bien, unámonos. 12 naciones poderosas. Vamos, la meta de ellos era desaparecer a Israel. Desaparecerlo del mapa y que no quede ni un solo judío. La guerra de los 6 días. Vea usted ese documental, muy interesante. Pero cuando Dios pelea por su pueblo, Israel se levanta y aniquila a sus enemigos. Ellos no se logran explicar, humanamente es imposible. Israel tenía todas las de perder. No había ninguna posibilidad de ganar esa guerra. Ellos nos explican cómo es posible que una pequeña nación pudo destruir a esas 12 naciones. El diablo, ese es un ejemplo vivo que el diablo nos quiere destruir. Dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El objetivo de estas naciones era desaparecer a Israel, borrarlo del mapa. Y es lo que el diablo quiere hacer con usted, desaparecerlo, borrarlo, exterminarlo. Pero si yo conozco la palabra, me levanto y digo, Dios pelea por mí. Al cual dice, resistid firmes en la fe. Firmes, firmes. Y el diablo se levanta, lo ataca, le tira dardos y hace un sinfín de cosas. Y usted firme como un soldado y no se mueve, y el diablo no lo derrota. Y el diablo no lo vence. Usted tiene la victoria. Pero eso va a suceder. Pero eso va a acontecer cuando yo escudriño las Sagradas Escrituras. En este mes de la Biblia, propongámonos estudiar la palabra de Dios. Propongámonos estudiar las Sagradas Escrituras. Yo estaba comentando el día de ayer, estaba haciendo un en vivo. Yo era muy fanático del fútbol. Mire, fanático a morir como usted no tiene idea. Yo estaba enterado de la Liga Española. ¿Quién era el campeón, el subcampeón? La Liga Italiana, la Bundesliga, la Liga de Inglaterra. Mire, la Liga de Suramérica, la Copa América, la Copa Suramérica, la Champions League, la UEFA. Mire, yo era un fanático de fútbol. Fanático a morir, como no se imagina. Pero me enfermé un día. Gravemente, paré en el hospital. Y cuando yo estaba en el hospital y dije, ¿dónde están todos esos futbolistas que yo tanto idolatro y veo los partidos y no me pierdo ningún partido? ¿Dónde están? Solo en el hospital, solo. El único que estuvo conmigo fue Jesús. Y desde ese día tomé la decisión y dije, adiós fútbol. Y ahora voy a ser un seguidor de Cristo, porque lo he comprobado. El único que va a estar con usted en el momento más difícil, en el momento más complicado, es Cristo Jesús y una Biblia. El único que estuvo conmigo fue Cristo y una Biblia. Lo había dejado tirado ahí, abandonado, alejado de Dios. Pero cuando llegó ese momento difícil en mi vida, fui a buscar mi Biblia y dije, este va a ser mi compañero. Y empecé a leer, le dije, perdóname Señor, porque me he alejado de ti. Ahora que te necesito, empecé a leer de cero otra vez los Salmos 23, 27, 91, 121, el 3, el 18, y comencé a leer. Desde ese día dije, adiós fútbol. Ahora me hago seguidor de Jesús. Por eso le digo, lea la Biblia. Porque en el momento más difícil, el único que va a estar con usted es Dios y su palabra. Y si no hay palabra, en su corazón, el diablo podrá destruirlo. El diablo podrá matarlo.
el diablo podrá salir con las suyas. Póngase de pie. Espero que esta reflexión le haya sido de bendición y que vayamos a la casa motivados de escudriñar las Sagradas Escrituras. Le motivo, le animo, lea la palabra de Dios, lea la Biblia, empápese de la bendita palabra de Dios. Usted que me está viendo, posiblemente todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón. No ha tomado la decisión más importante, que es reconciliarse con Cristo, hacer la paz con Dios. Hoy le invito. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la nieve, como la grana, vendrán a ser como blanca lana. No importa qué tipo de pecado usted haya cometido, hoy Dios le quiere perdonar. Y si quiere entregar su vida a Cristo, repita conmigo esta oración: Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram y Likee como Predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.